7 campeonatos mundiales, 91 victorias, números que la gente repite constantemente como si explicaran algo. No explican nada. Los números son el resultado, no son la causa. La causa es algo mucho más difícil de cuantificar. Es lo que ocurre dentro de un cockpit cuando el mundo exterior desaparece completamente y solamente quedan tú, el coche y el circuito. Ese estado de concentración absoluta donde cada célula de tu cuerpo está procesando información simultáneamente y produciendo respuestas en fracciones de segundo que ningún ordenador de la época podía replicar. Eso es lo que yo perseguí durante toda mi carrera. Y hay 5 pilotos que me mostraron dimensiones de ese estado que yo no habría descubierto solo. Voy a ser directo. La gente que me conoció sabe que no perdía el tiempo con rodeos ni con cortesías diplomáticas cuando había algo importante que decir. Lo que voy a decir hoy es importante. Son las evaluaciones más honestas que puedo ofrecer sobre 5 pilotos que dejaron una marca en mi comprensión de este deporte. Empiezo con alguien a quien estudié durante años antes de llegar a la Fórmula 1. Alguien cuyas filmaciones analizaba frame a frame cuando era un piloto joven intentando entender qué separaba la excelencia ordinaria de la grandeza absoluta. Juan Manuel Fangio. No competí contra Fangio. Él se retiró en 1958 y yo nací en 1969. Pero la pregunta no es contra quién competí, es quiénes son los mejores que jamás vi. Y la investigación que hice sobre Fangio durante mis primeros años de carrera fue tan intensa y tan reveladora que lo considero tan presente en mi desarrollo como cualquier rival directo. Cuando empecé a estudiar la Fórmula 1 seriamente, todos los expertos que consulté apuntaban hacia el mismo nombre. No solamente como el más exitoso estadísticamente, sino como el más completo en términos de lo que un piloto puede lograr contra los mejores rivales de su época con los mejores coches disponibles. 5 campeonatos mundiales con 4 constructores diferentes. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No dependía de un solo equipo ni de una sola filosofía de diseño. Se adaptaba, se reinventaba. Aprendía las características específicas de cada máquina y extraía de ella lo máximo posible, independientemente de si esa máquina era su vehículo preferido o no. Esa adaptabilidad me fascinaba porque era algo que yo mismo valoraba enormemente en mi propio pilotaje. Mi capacidad para ajustar mi estilo a las características específicas de cada circuito y de cada configuración de coche era una de mis fortalezas más importantes. Ver que Fangio lo había hecho décadas antes y a una escala incluso más amplia me confirmó que era una cualidad fundamental del pilotaje de élite. Lo que los testimonios de sus contemporáneos describían sobre Fangio era algo que yo reconocía inmediatamente desde mi propia experiencia. Una calma que contrastaba con la velocidad brutal que producía. Una serenidad interior que no disminuía cuando aumentaba la presión exterior, sino que parecía intensificarse. En los momentos más críticos de una carrera, Fangio no aceleraba su procesamiento mental hasta producir errores. Lo ralentizaba hasta alcanzar una precisión que resultaba casi quirúrgica. El Gran Premio de Alemania de 1957 es el que todos citan. Y lo citan con razón porque lo que Fangio hizo aquella tarde en el Nürburgring con 46 años es probablemente la actuación individual más impresionante en la historia de este deporte. Remontó más de 40 segundos de desventaja después de una parada en boxes prolongada, batiendo su propio récord de vuelta múltiples veces consecutivas. No una vez, múltiples. Como si cada vuelta le enseñara algo nuevo sobre el límite del coche que podía aplicar inmediatamente en la siguiente. Eso es aprendizaje en tiempo real a máxima velocidad. Es exactamente lo que yo intentaba hacer durante mis carreras en Ferrari y Mercedes. Cada vuelta como una fuente de información que mejoraba la siguiente. La diferencia es que Fangio lo hacía con tecnología de los años 50, sin telemetría, sin radio, sin ninguna de las herramientas que yo tenía disponibles. Solamente su mente y sus manos y su capacidad para leer el coche a través del volante y el asiento. Lo que Fangio me enseñó estudiándolo fue que la grandeza tiene constantes que trascienden las épocas, la adaptabilidad, la calma bajo presión, la capacidad de aprender durante la competición en lugar de simplemente ejecutar lo planificado, el dominio sobre rivales contemporáneos que era tan completo que generaba un consenso universal sobre su superioridad. Todas esas cualidades eran tan válidas en los años 50 como lo fueron durante mis propios años de competición. Y reconocerlas en Fangio me ayudó a entender mejor lo que yo mismo intentaba hacer. El segundo nombre me lleva a alguien contra quien competí directamente. Alguien cuya presencia en la parrilla modificaba la dinámica de todo lo que ocurría a su alrededor. Alguien con quien mi relación fue simultáneamente simple en la pista y complicada fuera de ella. Ayrton Senna. Cuando llegué a la Fórmula 1 en 1991, Ayrton ya llevaba años dominando.
no dominando en el sentido de ganar todas las carreras porque nadie gana todas las carreras en la Fórmula 1, dominando en el sentido de establecer el estándar contra el cual todo lo demás se medía. Sus pole positions eran el benchmark, su actuación en Mónaco era el referente absoluto, su velocidad bajo la lluvia era la definición operativa de lo que ese término significaba en el automovilismo. Competir contra Senna desde mi primera temporada fue como tomar un examen de doctorado sin haber hecho la licenciatura. No porque no estuviera preparado, estaba preparado mejor de lo que nadie esperaba, sino porque el nivel que Senna establecía era tan alto que aproximarse a él requería un esfuerzo que excedía todo lo que yo había experimentado previamente. Lo que distinguía a Ayrton de todos los demás no era una sola cualidad que pudieras identificar y trabajar para igualar. Era la combinación de múltiples cualidades operando simultáneamente a un nivel extraordinario. Velocidad pura excepcional. Concentración absoluta durante periodos prolongados. Sensibilidad táctil para el coche que le permitía detectar cambios de adherencia antes de que se manifestaran de manera obvia. Resistencia psicológica bajo presión que no mostraba fisuras visibles independientemente de las circunstancias. Donington Park 1993. La lluvia. La primera vuelta. Lo que Senna hizo en aquella vuelta inicial en condiciones donde el agua convertía el circuito en algo cercano a una pista de hielo pertenece a una categoría que está más allá de lo que normalmente llamamos pilotaje. Pasó de la cuarta posición al liderazgo, adelantando a 4 coches en una sola vuelta bajo condiciones que hacían que el acto de mantener el coche en la pista ya fuera un logro considerable para el resto de nosotros. Yo estaba en aquella carrera. Estaba intentando gestionar un Benetton que no era el coche más rápido del campo bajo ninguna condición. Pero tenía los ojos abiertos y lo que vi en aquella vuelta de Senna me golpeó con una fuerza que va más allá de la mera admiración competitiva. Era como ver a alguien operar bajo leyes físicas ligeramente diferentes a las que aplicaban al resto del universo. Las mismas curvas que para nosotros eran desafíos que demandaban máxima concentración, parecían para él ejercicios rutinarios ejecutados con un sobrante de capacidad que destinaba a algo que ninguno de nosotros podíamos ver. San Marino 1994, Imola, el 1 de mayo. Guardo ese día en un compartimento específico de mi memoria que no abro frecuentemente. No porque intente olvidarlo, sino porque las emociones que contiene son de un tipo que requiere preparación antes de ser revisitadas. Era mi 4ª temporada en la Fórmula 1. Tenía 24 años. Había ganado mi primera carrera el año anterior. Estaba construyendo algo que presentía que podría ser grande. Y entonces el deporte al que dedicaba mi vida mató al mejor piloto que había en él. Había perdido a pilotos antes. La Fórmula 1 tenía ese precio que exigía con una regularidad que en aquella época todavía no había sido completamente eliminada. Pero Senna era diferente, no porque su vida valiera más que la de Roland Ratzenberger, que también murió ese fin de semana, sino porque su presencia en el deporte tenía una dimensión que trascendía lo individual. Era el estándar, era la referencia. Era la prueba viviente de hasta dónde podía llegar un ser humano dentro de un coche de carreras. Sin ese estándar, el resto de nosotros tuvimos que construir el nuestro propio. Esa responsabilidad inesperada me pesó durante toda la temporada de 1994 y durante muchos años después. Lo que Senna dejó en mí fue algo permanente, un nivel de exigencia personal que no admitía disculpas. Si Senna podía producir esas actuaciones bajo esas condiciones, entonces yo tenía la obligación de encontrar mi propia versión de esa excelencia sin el consuelo de limitarme a ser bueno. Tenía que ser extraordinario. No para igualarlo, eso no era posible ni necesario, sino porque había visto lo que era posible y conformarse con menos habría sido una traición a esa visión. El tercer nombre me lleva a alguien con quien compartí años de rivalidad directa y que a diferencia de Senna era mi contemporáneo exacto en términos generacionales. Alguien cuya trayectoria corrió paralela a la mía durante una época larga y cuya calidad fue sistemáticamente subestimada por la narrativa mediática que prefería enfocarse en otros aspectos de su persona. Mika Häkkinen. Mika y yo nos conocíamos desde la época de los karts. Habíamos crecido juntos en el sistema europeo de formación. Sabíamos el uno del otro antes de que ninguno de los dos pisara la Fórmula 1. Y cuando ambos llegamos a la categoría reina y eventualmente terminamos en los equipos más competitivos de la parrilla, la rivalidad que se desarrolló entre nosotros fue de las más puras y más respetuosas que he experimentado. Lo que hacía a Mika extraordinariamente difícil era algo que la gente frecuentemente pasaba por alto porque su personalidad tranquila y su escasa disposición para el drama mediático hacían que resultara menos visible que otros rivales más ruidosos. Era brutalmente rápido, no rápido en el sentido de veloz en una vuelta individual, aunque también lo era.
Rápido en el sentido de capaz de mantener un ritmo absolutamente extremo durante toda la distancia de carrera, sin permitir que la fatiga física o mental erosionara su rendimiento de manera medible. Esa consistencia de velocidad a lo largo de 70 vueltas era demoledora para sus rivales. Podía salir al límite en las primeras vueltas y construir una pequeña ventaja. Y entonces Mika simplemente continuaba, vuelta tras vuelta al mismo ritmo extraordinario, sin fluctuaciones significativas, sin las microvariaciones que todos los pilotos experimentamos cuando la concentración oscila o la fatiga acumula décimas de segundo aquí y allá. Solamente ese ritmo constante e implacable que eventualmente recuperaba cualquier desventaja y la convertía en una ventaja. Spa 2000. Esa carrera existe en mi memoria con una precisión fotográfica que el tiempo no ha difuminado. Mika utilizó un coche rezagado como pantalla para ejecutar un adelantamiento que todavía hoy aparece en todas las listas de las mejores maniobras de la historia de la Fórmula 1. La audacia del movimiento era asombrosa, pero lo que más me impresionó no fue la audacia, fue la precisión. Fue la capacidad de calcular en una fracción de segundo que el hueco existía, que podía aprovecharse sin contacto y que el riesgo era aceptable dado el beneficio potencial. Ese cálculo instantáneo es lo que separa a los grandes de los muy buenos. Lo que Mika además demostró que yo respeto profundamente fue su regreso después del accidente de Adelaide en 1995. Las lesiones que sufrió habrían terminado la carrera de la mayoría de los pilotos no por incapacidad física, sino por el impacto psicológico de haber estado tan cerca de la muerte. Mika volvió al mismo nivel y eventualmente volvió para ganar 2 campeonatos mundiales. Esa resiliencia requiere un tipo de fortaleza que no tiene ninguna relación con la velocidad en el coche, pero que es igualmente determinante en la carrera de un piloto de élite. Mis batallas con Mika en 1998 y 1999 fueron las más equilibradas y las más genuinamente competitivas de toda mi carrera. No porque las circunstancias me favorecieran o no me favorecieran, sino porque los dos éramos igualmente buenos y los resultados lo reflejaban con una honestidad que la Fórmula 1 raramente produce. Fue él quien ganó esos 2 campeonatos. Lo hizo mereciéndolo. Y reconocerlo públicamente hoy es algo que debía haber hecho con mayor claridad en su momento. El cuarto nombre es el más inesperado de mi lista. El que más sorprenderá a quienes asumen que mis referencias son exclusivamente de la era moderna de la Fórmula 1. Jim Clark. Estudié a Clark con la misma meticulosidad con la que estudié a Fangio. Sus filmaciones, los testimonios de sus contemporáneos, los análisis técnicos de su estilo de pilotaje que algunos ingenieros y periodistas especializados habían documentado con una precisión sorprendente, dadas las limitaciones tecnológicas de la época. Lo que Clark hacía con un coche de Fórmula 1 en los años 60 era estructuralmente idéntico a lo que Senna hacía en los 80 y 90. Salvando la diferencia obvia de que los coches de Clark eran máquinas completamente diferentes que requerían habilidades físicas distintas. Pero el principio subyacente era el mismo. Una conexión con el vehículo que trascendía lo técnico y operaba en un nivel donde la información sobre el estado del coche llegaba al piloto por canales que la telemetría moderna todavía no puede medir completamente. 25 victorias en 72 carreras, con un coche que se rompía regularmente porque Colin Chapman priorizaba el rendimiento sobre la fiabilidad, es un registro que cuando lo calculas en términos de porcentaje, se convierte en algo absolutamente extraordinario. Un piloto moderno con ese porcentaje de victorias sobre carreras disputadas tendría estadísticas que harían palidecer cualquier récord existente. Lo que me resulta más fascinante de Clark desde mi perspectiva como piloto posterior es lo que sus contemporáneos describen sobre la sensación de competir contra él. No era la velocidad lo que más los desconcertaba. Todos entendían que Clark era más rápido. Lo que los desconcertaba era la aparente facilidad, la sensación de que Clark nunca estaba en el límite absoluto, que siempre tenía algo en reserva, que el nivel al que él competía era el nivel al que los demás aspiraban a competir en sus mejores momentos, pero que para Clark era simplemente el nivel normal de un fin de semana estándar. Esa reserva aparente es uno de los conceptos más fascinantes del pilotaje de élite. El verdadero dominio no se expresa como esfuerzo máximo. Se expresa como comodidad en territorios donde otros están al límite. Yo experimenté algo de eso en mis mejores temporadas en Ferrari. Circuitos donde me sentía completamente cómodo a velocidades que obligaban a otros pilotos a operar al borde de sus capacidades. Clark vivía en ese estado de manera permanente. Era su configuración predeterminada, no su modo excepcional. La tragedia de Hockenheim en 1968 privó a la Fórmula 1 de saber hasta dónde podría haber llegado Clark. Tenía 32 años. Estaba en la cima de sus capacidades.
Los años que siguieron habrían sido de dominio adicional y probablemente de campeones adicionales. Ese potencial truncado es uno de los grandes interrogantes irresolubles de la historia del automovilismo. El quinto nombre cierra mi lista con alguien de quien raramente hablo públicamente con esta honestidad. Alguien cuya relación conmigo fue complicada en la superficie, pero inequívocamente respetuosa en el fondo. Alguien que me derrotó en batallas que todavía recuerdo con una mezcla de frustración y admiración. Alain Prost. Cuando yo llegué a la Fórmula 1, Alain todavía estaba activo. Compartimos la parrilla durante mis primeras temporadas y aunque mi Benetton no estaba al nivel de sus mejores coches, sí tuve suficiente contacto competitivo para evaluar directamente sus cualidades. Lo primero que necesito decir sobre Alain es algo que durante años no reconocí con la claridad que merecía. Era extraordinariamente rápido. No en la forma obvia y espectacular que hacía que la gente gritara desde las gradas. Era rápido en la forma que los ingenieros aprecian y que los aficionados frecuentemente no detectan. Era rápido de una manera que no desperdiciaba nada. Cada décima de su velocidad se traducía directamente en resultado porque no había energía perdida en correcciones innecesarias ni en batallar contra un coche mal configurado ni en tomar líneas subóptimas. Esa eficiencia era lo que más me impresionaba porque yo también valoraba enormemente la eficiencia en mi propio pilotaje. La diferencia entre nosotros era más de filosofía que de capacidad fundamental. Yo tendía hacia la agresividad controlada como método principal. Alain tendía hacia la optimización sistemática. Ambos enfoques eran efectivos. Los 4 campeonatos de Alain demuestran que el suyo lo era tanto como el mío. Lo que Alain entendía mejor que casi cualquier otro piloto de su era era la gestión de una temporada completa como unidad estratégica. No veía las carreras de manera individual, sino como puntos dentro de una curva que tenía que optimizarse en su totalidad. Una decisión en una carrera de mayo podía estar influida por consideraciones sobre lo que ocurriría en septiembre. Esa escala temporal larga en la planificación competitiva era algo que yo desarrollé gradualmente a lo largo de mi carrera y que Alain ya poseía completamente formado desde sus primeros años en la élite. Mi temporada de 1993 en Benetton coincidió con el último año de Alain en Williams. Él ganó ese campeonato. Yo gané carreras y demostré que el futuro era mío, pero él demostró que el presente todavía era suyo. Esa temporada vista desde dentro, desde la perspectiva de alguien que observaba a Alain trabajar con un equipo superior al mío, fue educativa de una manera que ninguna otra experiencia de mi carrera igualó exactamente. Ver cómo Alain gestionaba sus relaciones con los ingenieros, cómo articulaba sus requerimientos técnicos con una precisión que minimizaba la ambigüedad y aceleraba el desarrollo del coche. Cómo mantenía la calma en las semanas donde las cosas no funcionaban tan bien como esperaba, sin que esa calma fuera pasividad, sino análisis activo de lo que necesitaba cambiar. Todo eso me proporcionó lecciones que apliqué directamente durante mis años de dominio con Ferrari. Cuando Alain se retiró al final de 1993, lo hizo en la cima, con el 4º campeonato reciente, con 51 victorias. Con la confirmación de que su filosofía competitiva había sido válida durante toda una era de la Fórmula 1 que incluía algunos de los rivales más duros que este deporte ha producido jamás. 5 nombres: Fangio, Senna, Häkkinen, Clark, Prost. Noto que mi lista incluye solamente a pilotos que yo genuinamente considero superiores en alguna dimensión específica a lo que yo mismo fui capaz de lograr. Eso no fue accidental. Fui deliberado en esa elección porque me parece que la honestidad exige reconocer que la grandeza no tiene monopolio generacional ni personal. Existió antes de mí, existió durante mi época y existe después de mí. Lo que estos 5 hombres compartían, independientemente de la era en que compitieron, era algo que yo también perseguí durante toda mi carrera y que describiría de la siguiente manera: la búsqueda obsesiva del límite propio, no del límite del coche que es fijo y medible, del límite propio que es dinámico y que se desplaza cada vez que lo alcanzas genuinamente. Fangio alcanzó ese límite repetidamente durante una década. Clark lo alcanzó durante cada vuelta de cada carrera con una naturalidad que hacía que pareciera accesible aunque no lo fuera para nadie más. Senna lo alcanzó bajo la lluvia y en las clasificaciones con una intensidad que rozaba lo místico. Häkkinen lo alcanzó con una consistencia que no perdonaba a ningún rival durante 2 temporadas consecutivas. Prost lo alcanzó de una manera que la mayoría no reconocía como el límite que era, porque no tenía el aspecto que la gente asociaba con el esfuerzo máximo. Cada uno me enseñó algo sobre cómo encontrar ese límite propio de una manera más efectiva. Y esas enseñanzas, absorbidas a través de años de estudio, competición directa y reflexión posterior,
contribuyeron a los 7 campeonatos y las 91 victorias que los números registran, pero que solamente cobran significado real cuando entiendes contra qué y contra quiénes fueron conquistados. A los 57 años no conduzco. Circunstancias que no controlo me han alejado de los coches, pero el amor por este deporte permanece absolutamente intacto. La Fórmula 1 fue mi vida durante más de 2 décadas. Fue el contexto donde aprendí lo que era posible cuando la preparación, el talento y la determinación se combinaban con la obsesión absoluta por la excelencia. Esas lecciones no desaparecen cuando desaparece la oportunidad de aplicarlas. Los 5 pilotos que he nombrado hoy son los maestros involuntarios de esas lecciones. Nunca me las enseñaron intencionalmente. Simplemente fueron extraordinarios. Y su extraordinaria manera de serlo fue suficiente para que yo aprendiera lo que necesitaba aprender. Eso es probablemente el mayor regalo que un rival puede hacerte. No cederte victorias. No facilitarte campeonatos. Sino ser tan bueno que te obligue a encontrar algo dentro de ti que de otra forma habría permanecido dormido para siempre. Si llegaron hasta aquí y algo de esto les movió algo por dentro, hagan una cosa sencilla. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan lo que viene. Porque las historias que traemos aquí son las que el deporte no siempre cuenta sobre sí mismo. Las que están detrás de los récords y los trofeos. Las que revelan qué pasó realmente dentro del cockpit y dentro de la cabeza de los pilotos que definieron generaciones. Todo eso está aquí. Compartan este video con alguien que lo necesite ver. Y vuelvan pronto porque lo siguiente que tenemos preparado va a cambiar la forma en que ven este deporte para siempre. Nos vemos.